Bueno, buenas tardes para todos y muchísimas gracias por acompañarnos a este conversatorio. Vamos a iniciar dándole las gracias al doctor Aponte y a todo el comité organizador de ACADI por permitirnos este espacio y felicitarlos por el éxito del evento. Nosotros hoy queremos hablar acerca del estándar de manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal a 2025. Y dentro de ese estándar de manejo hay un punto fundamental que es la secuenciación de la terapia avanzada. ¿Qué significa secuenciación? Es el orden en que la vamos a utilizar. Y vamos a tener claro que vamos a utilizar un orden para alcanzar el objetivo terapéutico en todos nuestros pacientes. Entonces, al final lo que queremos hacer con todos es una propuesta de secuenciación. Los ponentes más importantes son ustedes. Su participación es fundamental. Nosotros queremos proponerles que en todos los puntos que vamos a tratar, ustedes anoten sus preguntas y además sus aportes. Para nosotros son muy importantes. Para facilitar un poco esta ponencia, vamos a tener a nuestros profesores que la conducen. Dentro de ellos, la doctora Luz Helena Vargas, gastroenteróloga, endoscopista digestiva, magíster en Ciencias Básicas y Biomédicas de la Universidad de República de Uruguay, Hospital Italiano de Buenos Aires y Universidad del Norte de Barranquilla. El doctor John Jaime Carvajal, él es médico internista gastroenterólogo, jefe del servicio de gastroenterología Hospital Pablo Tobón Uribe, Medellín, docente de la Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia. La doctora Eliana Eugenia Rojas es médico internista, gastroenterólogo, máster en nutrición y salud, Hospital Universitario, Fundación Valle de Lili, Cali, Colombia. Y yo. Nosotros somos solamente facilitadores. Ustedes son los más importantes en este espacio. Este es un evento patrocinado por Laboratorios Takeda, pero en realidad queremos decirle que nos interesa mucho que esté libre, que pueden hablar tranquilamente, que si quieren plantear otra secuenciación, bienvenidas todas las opiniones y participación. Siéntanse tranquilos. Nuestra agenda tiene 5 preguntas en el estándar de manejo y al final tenemos un conversatorio con todos ustedes. Nuestra primera pregunta: ¿cuál es el paciente en quien deberíamos utilizar rápidamente la terapia avanzada con el propósito de alcanzar los objetivos terapéuticos? Vemos que les pasamos un QR y estas son sus respuestas. Para contestar esta pregunta, invitamos a la doctora Vargas a que nos ayude a orientar la discusión y a ustedes a anotar su participación en esta pregunta. Gracias. Por favor, este sí. Muy bien. Bueno, cada uno de nosotros nos enfrentamos a un verdadero reto en la enfermedad inflamatoria intestinal.
y no es solamente controlar la inflamación. Entonces nosotros tenemos que anticiparnos al daño antes que este sea irreversible. Recordemos que el riesgo de cirugía a 5 años, enfermedad inflamatoria intestinal, en colitis ulcerativa es del 7.6%, pero en enfermedad de Crohn aumenta a un 24.2%. Además que en la colitis ulcerativa el riesgo de colectomía es de 9% a 10 años, pero cuando nos enfrentamos a un paciente con una colitis aguda severa, aumenta a un 30% a un año. Lo mismo tenemos nosotros en los pacientes con enfermedad de Crohn. Tienen un riesgo de cirugía a 5 años de un 25 a un 30% y a 10 años hasta un 50%. Y de las complicaciones, estenosis, fístula de un 10 a un 20%. Ya cuando llegamos a esto, complicaciones, pues ya son riesgos, son daños que son irreversibles y no queremos que nuestro paciente avance hasta allá. Por eso es muy importante que nosotros identifiquemos los pacientes, cuáles son los que necesitan una terapia avanzada. No podemos evaluar nuestro paciente solamente cómo se encuentra en el momento de la consulta, porque eso es como tomar una instantánea. Realmente debemos de valorar cómo ha sido el comportamiento de la patología en esa línea de tiempo en el paciente. Ahora bien, ¿cuáles serían esos factores de mal pronóstico que nos tienen que prender las alarmas para poderlo avanzar a una terapia biológica? En el caso de la colitis ulcerativa crónica, en esos grupos de pacientes que tienen edad menores de 40 años, cuando tienen esa enfermedad extensa, pancolitis, que los marcadores inflamatorios permanecen elevados, como son una velocidad de eritro mayor de 30, una proteína C reactiva mayor de 23 miligramos por litro. Y además, en ese grupo de pacientes que cursan con una albúmina baja menor de 3 gramos. Cada uno de ellos aumenta el riesgo 3 veces a que el paciente sea sometido a una colectomía. Además, la persistencia de una calprotectina mayor de 150 y cuando estos pacientes a veces le hacemos las endoscopias y presentan unas úlceras profundas, aunque el paciente no tenga unos síntomas severos, pueden tener unos síntomas moderados, debe ser rápidamente llevado a una terapia avanzada. Al igual que en aquellos que tienen recaídas frecuentes, dependencias a corticoides y bueno, mucho más en aquellos que han presentado brotes por severos y requirieron hospitalización y que tengan un tabaquismo activo. Ahora bien, en el grupo de pacientes que tienen una enfermedad de Crohn, la edad de diagnóstico es menor, es a los 30 años y sabemos que la afectación ileal es la que es de mayor riesgo, así que la ileal como la ileocolónica tenemos que estar muy vigilantes en este grupo y en aquellos que tienen un compromiso perianal, fistulizantes, estenosis o cirugía precoz. Pero cuando ya lo encontramos, pues yo creo que cada uno de nosotros sabemos que rápidamente tenemos que ir a una terapia avanzada y lastimosamente pues hemos llegado un poco tarde, pero no queremos que siga complicándose más nuestros pacientes. Al igual que en la colitis, las PCR, la calprotectina elevada, persistentemente elevada, el uso temprano de corticoides, de inmunomoduladores y el tabaquismo activo. Así que es importante que nosotros identifiquemos de forma temprana estos factores de riesgo en el curso de la enfermedad porque es clave para nosotros poder iniciar un tratamiento avanzado y lo más importante, que podamos transformar el pronóstico del paciente. Muchas gracias, doctora Lucero. Ya hemos visto cuáles son los grupos de pacientes en quienes debemos iniciar rápidamente una terapia temprana. Ahora queremos saber cuáles son nuestros objetivos de tratamiento a 2025. Y en esta pregunta ustedes contestaron, estas fueron sus respuestas, e invitamos al doctor John Carvajal a que nos ayude a conversar este tema con todos ustedes. Muy buenas tardes.
Gracias por estar acá en este evento para que conversemos un poco sobre la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, los objetivos terapéuticos en enfermedad inflamatoria intestinal han ido avanzando y han ido evolucionando en el tiempo. Hace 20, 30 años, ¿cuál era el objetivo? Que el paciente no tuviera diarrea, no tuviera sangrado, no tuviera dolor abdominal, etcétera, y con eso estábamos, digamos que tranquilos, y eso era lo que nos pedía el estándar de tratamiento para esa época. Afortunadamente, con el aprendizaje continuo de la enfermedad, hemos logrado documentar que si además de controlarle los síntomas al paciente, le mejoramos la mucosa, tenemos un control endoscópico y vemos que esas lesiones inflamatorias van mejorando, los resultados a largo plazo van a ir mejor. Entonces es como alrededor del 2010 empezamos a decir, ok, en la colitis ulcerativa es bueno que lo tengamos con un Mayo Score de 0 o 1. O sea, 1 todavía seguía siendo muy bien y eso está bien, pero en el 2021 con el STRIDE 2 nos dijeron, no, tenemos que ser un poquito más estrictos. Ojalá llevemos a ese paciente a un Mayo Score de 0. Todos sabemos que eso no es siempre posible, pero digamos que es un objetivo que uno debería trazarse. Y en ese STRIDE 2 ya se empezaron a decir otras, como siendo como más estrictos, a ponerle tiempos. Vamos a decir, ok, cuando le inicies una terapia avanzada a un paciente o un tratamiento para enfermedad inflamatoria intestinal, lo queremos mejor clínicamente en 2 o 3 meses. Que los reactantes, es decir, la calprotectina, la PCR, empiecen a mejorar también entre 3 y 6 meses, que empiecen a mejorar y que al final de los 6 meses, ojalá estén ya en valores normales. Y que esos objetivos endoscópicos se logren entre los 9, 12 y un poco cercano al año. En eso vamos en STRIDE 2. Hacia el STRIDE 3 es eventualmente, según nos vaya demostrando la literatura y dentro de las diapositivas siguientes vamos a tratar de cómo se han ido documentando estos hallazgos. Ok, ya lo queremos endoscópicamente bien. ¿Qué tal? ¿Qué le pasará al paciente cuando tenga también una remisión transmural, por ejemplo, en ese paciente con enfermedad de Crohn? Cuando la resonancia o la ecografía intestinal nos muestre que el grosor de la pared está también mejor. Vamos a ver. ¿Qué pasará cuando le tengamos una remisión histológica? Es decir, que el patólogo nos diga, hay ausencia de úlceras, que hay ausencia o mínimos neutrófilos en las criptas, que no haya abscesos crípticos con esos índices de histológicos en colitis ulcerativa. Eso hoy en día no es una meta, pero ya empezamos a ver luces que sería algo deseable porque en adelante vamos a ver cómo los desenlaces son un poco mejores cuando tenemos esos hallazgos histológicos. Y de hecho ya muchos de los estudios hoy en día con diferentes tipos de moléculas, con antiinterleuquinas, antiintegrinas, con anti-TNF, ya han empezado a poner como dentro de los objetivos primarios tener esa remisión endoscópica y ya están empezando a medir qué pasa con la histología y cómo les va en el tiempo. Entonces vemos este estudio, este es un estudio de colitis ulcerativa con diferentes moléculas, con anti-TNFs, con pequeñas moléculas, con vedolizumab, donde vieron cómo les iba a los pacientes cuando estaban en remisión endoscópica e histológica. Entonces tenemos, este no apunta. Bueno, la primera columna tenemos cómo le va a los pacientes cuando, además de tener remisión endoscópica e histológica en cuanto a la tasa de hospitalizaciones a un año. Este primer cuadro nos dice, la línea amarilla eran los pacientes con Mayo Score de 1 y la morada con Mayo Score de 0. Vemos que las líneas son muy parecidas, por eso todavía 0 y 1 quizás más o menos les va igual. El siguiente gráfico tenemos en verde esos pacientes con Mayo Score de 0 o 1 con respecto a si tenían remisión endoscópica. Y la línea verde es los pacientes que tenían remisión histológica, o sea, que el patólogo con los índices, con el GERS, con el Nancy, etcétera, decían, no tienen neutrófilos y está en remisión histológica. Vemos que la tasa de hospitalización sí varía versus los pacientes que, a pesar de tener remisión endoscópica, continuaban
con actividad histológica. O sea, ya la curva se empieza a separar. Entonces, todavía no es un objetivo, pero quizás lo quisiéramos perseguir. Y en la columna de abajo está con respecto a las colectomías. Igualmente, la amarilla y la morada, mayo score 0 y 1, nada, no cambia la tasa de colectomía, pero en la línea verde, los pacientes que estaban con remisión histológica no tuvieron colectomía, versus un par de colectomías que tuvieron en pacientes con remisión endoscópica, pero que continuaban con actividad histológica. Y este es un metaanálisis que más o menos nos muestra lo mismo, pacientes con colitis ulcerativa con diferentes biológicos, antiintegrinas, antiinterleuquinas y pequeñas moléculas y anti-TNFs. Los dividieron en los que tenían actividad Mayo Score de 1 y Mayo Score de 0. ¿Y qué encontraron ellos? Que los que tenían Mayo Score de 1 todavía continuaban teniendo recaídas de hasta el 29% a un año. Y los que tenían Mayo Score de 0 tenían la mitad de recaídas versus ellos, un 14%. Ok, eso está muy bien. Ya empiezan a haber algunas diferencias en tenerlos en 0 y 1. Listo, cogieron los que tenían Mayo Score de 0 y miraron cómo estaba la histología. Y los que tenían Mayo Score de 0 y además remisión histológica, solo el 5% recaían a un año. Entonces, nuevamente, ya es, si estaban en 14 y bajan a 5 con la remisión histológica, es decir, entre mejor controlados tengamos a los pacientes, los desenlaces seguramente van a ser mejores. Obviamente sabemos que no con todos los pacientes es posible, pero digamos que es algo que podríamos eventualmente empezar a buscar. Gracias, doctor. Entonces vamos viendo que vamos a pasar muy rápidamente en el estándar de manejo del STRIDE 2 al STRIDE 3. Es probable que el STRIDE 3, con nuevos objetivos terapéuticos, esté publicado en el 2026. Cuando ya hemos visto esto, nos tenemos que realizar otra pregunta en este estándar. ¿Qué tan temprano tenemos que intervenir el paciente para lograr los mejores objetivos? Estas son sus respuestas a esta pregunta y vamos a dividir esta pregunta en dos. Primero, colitis ulcerativa. En colitis ulcerativa tenemos un nuevo concepto que es disease clearance. No lo podemos traducir fácilmente, muy bien al español, porque limpieza de la enfermedad no es tan fácil. Pero podemos decir que es un objetivo compuesto que se va a considerar curación clínica, curación endoscópica y curación histológica. Son los tres se tienen que dar para que consideremos que hemos obtenido una remisión profunda. ¿Y qué pasa? Esto demuestra en los metaanálisis y en las revisiones sistemáticas que obtenerla conduce a mejores resultados clínicos, como es la disminución de recaídas en un año. Sin embargo, necesitamos más trabajos que demuestren este beneficio. Sabemos que este concepto se ha utilizado en los análisis post-hoc de algunos trabajos y además hay muchos ensayos clínicos en curso. Queremos presentar este ensayo clínico. VERDICT es un estudio de Takeda propio, en donde es un ensayo clínico controlado, aleatorizado, en colitis ulcerativa activa de moderada a severa, para tratar de determinar cuál es el objetivo mejor para tratar nuestros pacientes. Y este diseño tiene 3 grupos de trabajo. El primer grupo, remisión sintomática sin corticoides. El segundo, sintomática y endoscópica sin corticoides. Y el tercero, sintomática, endoscópica e histológica. Es decir, el tercer grupo tiene la definición de remisión
profunda, como lo vemos acá. La población de este estudio es similar en relación a bioexposición, es decir, la proporción de pacientes naïf sin exposición previa a biológicos y exposición a biológicos es similar. También el uso de corticoides concomitante es similar en todos los grupos y la severidad endoscópica. En el diseño de trabajo se va a tener los 3 grupos y se van a controlar de manera estricta cada 16 semanas. Si no obtenemos el objetivo terapéutico que nos pusimos, optimizamos el vedolizumab. Este estudio está planteado para 96 semanas. Este año, en el Journal de Chronic Colitis de 2025, se publican el análisis interino a 48 semanas, porque a 96 lo tendremos publicado en 2026. Y vemos que con esta estrategia de control estricto, manteniendo un objetivo terapéutico, obtenemos resultados excelentes en todos los 3 grupos, pero nuestro grupo de interés es la remisión profunda. Ese grupo de interés, que es el grupo 3, lo logramos hasta un 67.2%, es decir, muy alto, teniendo un control estricto y optimizando el vedolizumab. Y si analizamos este grupo en pacientes naïf y pacientes bioexpuestos, vemos que la respuesta en paciente no expuesto a biológicos es muy alta, casi llega al 75%, lo que nos dice intervenga tempranamente la enfermedad, obtiene mejores resultados, intervenga rápidamente. Y vemos que los cambios se dan desde semana 16 y con la optimización vamos subiendo la remisión histológica, medida en cualquiera de los índices histológicos y scores que utilizamos. Lo que quiere decir que es posible alcanzar la remisión planteada para el Strike 3, que es la remisión profunda de la enfermedad, que fue posible con el uso de vedolizumab, optimizándolo de acuerdo al alcance del objetivo terapéutico, y lo que es fundamental en la población, no se afecta la seguridad. Esto es muy importante cuando analizamos que estamos optimizando el medicamento. Esta misma pregunta la queremos resolver en enfermedad de Crohn. La doctora Eliana nos va a comentar acerca de ella. Bueno, ya vimos qué pasaba con la colitis ulcerativa, ahora miremos qué pasa en enfermedad de Crohn. Y entonces, tenemos que tener en cuenta que es una enfermedad que es progresiva y esto no lo vamos a poder cambiar. Tenemos que impactar sobre eso. Pacientes con terapia biológica, con enfermedad de Crohn, entre el 17 y el 25% todavía tienen que recurrir a cirugía a pesar de lo que hagamos. Entonces, hay que impactar. Y entonces, ¿qué nos dice la evidencia con respecto al tipo de terapia que aplicamos en los pacientes? Entonces, el estudio Profile fue un estudio multicéntrico aleatorizado abierto con un universo de 386 pacientes. ¿Qué hicieron con estos pacientes? Pacientes que tuvieron diagnóstico temprano, que además se les encontró PCR y calprotectina elevadas y que endoscópicamente se les encontró actividad de la enfermedad. Se llevaron a 2 brazos, aleatorizados 1 a 1, y se buscaron 2 tipos de terapias, un step up y un top down. Como las terapias, recordemos que usualmente nosotros solemos aplicar un step up. Vamos a ver si estos pacientes se comportan igual que si somos un poco más agresivos. Todos los pacientes recibieron esteroide como inicio del tratamiento y luego fueron a cada brazo. Aquellos que fueron al brazo del top down recibieron infliximab más un inmunomodulador y se les hizo seguimiento, viendo a ver qué pasaba en el tiempo. Los de la terapia del step up recibían el esteroide, se desmontó a la semana 6, se vigiló y según cómo se comportaban en el tiempo,
se avanzaba a ciclo de esteroide más inmunomodulador o inicio de un biológico que fue infliximab. Se les hizo seguimiento en la semana 4, 16, 32 y 48. ¿Y cuál era el objetivo de este estudio? Ver estos pacientes, según cada brazo, si permanecían en remisión, libre de esteroide y libre de cirugía. Los pacientes que se siguieron, entonces vamos a ver en el lado derecho del brazo, tenemos los pacientes que fueron a la terapia top-down, que son los pacientes de una terapia mucho más agresiva. Los dos brazos contaron con 193 pacientes y en los seguimientos fueron saliendo según el comportamiento de las descompensaciones que presentaran. Al final, en la semana 48, en el brazo de los pacientes que recibieron una terapia más agresiva, todavía teníamos 181 pacientes, mientras que en los pacientes que fueron un step up, teníamos 172 pacientes. ¿Qué concluimos de estos? Cuando somos más agresivos, tenemos una terapia top-down, el paciente tiene una remisión sostenida sin esteroide ni cirugía en el 79% de los pacientes. Ahora, endoscópico, hemos hablado que tenemos que cumplir ciertos objetivos. Viendo cómo se comportan de la forma endoscópica sin ulceraciones, el 67% de los pacientes estaban mucho mejor. De los 193 pacientes, un solo paciente requirió manejo quirúrgico por complicaciones. Mientras que en el otro brazo, los pacientes donde esperamos, vemos cómo se comportan y si se descompensan es que vamos avanzando en las terapias. Entonces, la remisión sostenida sin esteroide ni cirugía fue en el 15% de los pacientes. Es un umbral muy bajito y por eso terminamos haciendo modificaciones de terapias. La remisión endoscópica estuvo en el 44% de los pacientes y tuvimos más pacientes con complicaciones. ¿Qué podemos concluir de esto? Iniciar la terapia avanzada dentro de los primeros 15 días tras el diagnóstico debería ser el estándar. Sabemos que en nuestro medio es difícil, pero es a lo que debemos apuntar como objetivo. Reduce el riesgo de cirugías hasta 10 veces cuando somos más agresivos, pero además hay que tener en cuenta que ser más agresivos no ha demostrado que aumente el riesgo de infecciones, no se presentan más eventos graves, además nos desmitifica que la idea de que el tratamiento temprano agresivo es más peligroso. Así que nuestra premisa debe ser intervenir desde el diagnóstico y no después de fallar a las terapias. Muchas gracias, doctora Eliana. Continuando con la enfermedad de Crohn, el doctor John nos va a ayudar con otra evidencia muy importante para el manejo temprano en enfermedad de Crohn. Bueno, yo creo que no existe charla de enfermedad inflamatoria intestinal que no tenga esta gráfica, ¿cierto? De cómo es el comportamiento progresivo, recurrente de la enfermedad inflamatoria intestinal, específicamente de la enfermedad de Crohn, y cómo se va avanzando en las complicaciones, en la formación de estenosis, abscesos, necesidad de cirugías, de colectomías, etcétera. Y eso se da siempre progresivamente después del diagnóstico. Ahora, ¿qué queremos nosotros? ¿Qué se busca? Es torcer esa curva, evitar que esa curva sea siempre ascendente en el sentido del número de pacientes, pero descendente en la calidad de vida y en la presencia de complicaciones en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Y cómo se logra eso? Buscando empezar un tratamiento temprano que lo que haga es que corte esa espiral de complicaciones que tienen los pacientes. ¿Qué es temprano? ¿Cuándo es temprano? Ese es un concepto que ha ido evolucionando en el tiempo. Hace algunos años era 4 años el estándar, luego empezó a haber como un consenso en que alrededor de los 2 años, 18 meses es el tiempo que normalmente se ha tomado en los estudios como temprano, pero ya vemos, como nos dijo la doctora hace un minuto, que ya 6 meses es lo que quisiéramos, ¿cierto? Pero digamos que hoy por hoy la mayoría de los estudios todavía continúan tomando como los 2 años ese estándar. Veremos qué nos dicen en el futuro. Entonces, ¿cómo se ha demostrado el impacto de ese diagnóstico y tratamiento temprano o no? Encontramos este metaanálisis con pacientes que tenían enfermedad de Crohn. Es un estudio de cohorte y los dividieron en los percentiles en cuanto al diagnóstico y al inicio de la terapia. Y vamos a mirar qué pasa en los que estaban en el percentil 75 del diagnóstico, es decir, por encima de esos 2 o 3 años después de haber empezado los síntomas, versus los que tenían una terapia o tratamiento más temprano. ¿Qué encontraron ellos? Que la probabilidad de estenosis y fístulas era casi del doble
en los pacientes cuando se les hacía el diagnóstico en el percentil de 75 de esta cohorte. Y para colitis ulcerativa también encontraron que los de diagnóstico más tardío tenían un mayor riesgo de colectomías. Veamos esto en gráficas. Entonces, como la presencia de fístulas es mucho mayor cuando los pacientes se diagnostican y se tratan tardíamente, la presencia de estenosis también tiene un comportamiento similar. La necesidad de cirugías en enfermedad de Crohn sigue obviamente la curva que da de las estenosis y las fístulas, pues porque obviamente estos son los causantes de estas cirugías, y en los pacientes con colectomía también tenían un OR casi de 4 cuando el diagnóstico estaba en ese percentil 75. Veamos entonces un estudio de intervención. Este es un estudio recién salido del horno, hace más o menos 15 días se publicó, que se llama el estudio LOB-CD, en cual es un estudio de cohorte abierta prospectiva, donde tenían pacientes con enfermedad temprana y pacientes con enfermedad tardía. ¿Qué llamaron ellos temprana? La enfermedad temprana eran aquellos pacientes que tenían menos de 2 años con los síntomas para llegar al diagnóstico y el tratamiento, y que fuesen naive a terapias avanzadas. Es decir, los pacientes podían haber sido tratados con inmunomoduladores, esteroides, etcétera, pero tenían que ser naive. Y en el otro brazo estaban esos pacientes con más de 2 años o que habían sido bioexpuestos a algún anti-TNF. El resto de las características, los pacientes tenían más o menos el mismo score, de enfermedad de Crohn de score-CD. Lo mismo, los scores endoscópicos también eran más o menos similares. Solo los diferenciaba el tiempo y la bioexposición o no. ¿Cuál era el desenlace primario? Era que los pacientes al final del tratamiento, a los 52 semanas, tuvieran una remisión clínica, es decir, ausencia de síntomas, un score CD menor de 150, y que tuvieran remisión endoscópica. Era un desenlace compuesto. ¿Y qué encontraron? Que los pacientes de inicio temprano del tratamiento, casi el 35% lograron este score combinado, que ya sabemos que es lo que a futuro trata de torcer esa curva, versus solo un 8% de los pacientes tardíos que ya habían estado pues expuestos a otro tipo de terapias. ¿Y cuáles fueron los desenlaces secundarios? Entonces, que tuvieran ausencia de úlceras en la colonoscopia al final del tratamiento. Y vemos aquí que en la semana 26 y 52 casi dobla la remisión endoscópica los pacientes tempranos versus los pacientes tardíos. Y lo mismo que la remisión clínica sostenida después de la semana 10, casi que triplica la tasa de remisión clínica sostenida los pacientes que se les hizo inicio temprano de la terapia biológica con vedolizumab. Estos son otros desenlaces secundarios que más o menos van concatenados con las diapositivas que les mostré hace un rato. Tenemos los pacientes con remisión endoscópica, es el primer par de barras, y lo mismo, la terapia temprana en la barra azul dobla la terapia tardía. Y lo mismo, la remisión histoendoscópica, ese HMI y HMR es la remisión histológica y endoscópica. Y también los pacientes que tenían terapia temprana eran mucho más proclives a tener una remisión histológica y endoscópica, que como vimos es lo que a futuro probablemente nos va a decir o a determinar la tasa de complicaciones. Esta es la curva de cómo fue la remisión libre de esteroides. La línea azul son los pacientes tempranos, la línea roja los pacientes tardíos, y vemos que se separan las curvas en forma temprana del año de tratamiento. Bueno, ese era el estudio LOB, recién salido del horno. Este es otro estudio de cohorte, este es un metaanálisis que me gusta, es porque tiene muchísimos pacientes, casi 10.000 pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, de los cuales 6.000 tenían enfermedad de Crohn y 3.000 y pico colitis ulcerativa, con diferentes terapias, con anti-TNFs, con antiintegrinas, pequeñas moléculas, y que se encontró que los pacientes con enfermedad de Crohn lograban una remisión mucho más alta cuando el tratamiento se les empezaba antes de los 18 meses
después del inicio de los síntomas. Y esto fue estadísticamente significativo. Y lo más interesante de este metaanálisis es que cuando se realizó el ajuste de todas las covariables, es decir, de qué tan enfermos estaban los pacientes, de la presencia o no de cirugías, e incluso de la edad de inicio de la enfermedad, este comportamiento era independiente de la molécula que se hubiera utilizado. Era igual para los anti-TNFs y para las antiintegrinas como el vedolizumab, con o sin inmunomoduladores. Es decir, el tratamiento que usted le inicie de primera línea, siempre y cuando sea en forma temprana, tiene un comportamiento muy similar en cuanto a la tasa de remisión clínica. Y acá vemos cómo se comporta la curva en el tiempo. Se separan claramente los pacientes desde el principio en enfermedad de Crohn, pero para la colitis ulcerativa no tenemos todavía ese mismo comportamiento. Entonces, en colitis quizás todavía tengamos posibilidades de esperar un poco con las terapias avanzadas, porque algunos pacientes sabemos que responden al tratamiento convencional. Entonces, ese comportamiento de dar terapias avanzadas tempranas, por ahora todavía lo podemos guardar para la enfermedad de Crohn, y los pacientes con colitis ulcerativa continuamos con tratamiento convencional al inicio. Gracias, doctor. Hemos visto hasta acá parte del estándar de manejo y vamos a comenzar con el concepto de secuenciación. Y para ello nos vamos a plantear la pregunta: ¿por qué es tan importante la primera elección de terapia avanzada de acuerdo con los objetivos a largo plazo? Estas fueron sus respuestas y invitamos a la doctora Rojas a que nos hable de terapia en primera línea. Bueno, cada vez nos vamos a preguntar más qué debemos hacer y si marca diferencia que el primer biológico que utilicemos sea el adecuado. Y sí marca diferencia. Entonces, hagamos un poco de memoria. Para los años 90 llegan los anti-TNF y esto obviamente cambió el curso de la enfermedad inflamatoria intestinal. Aún utilizando terapias biológicas como los anti-TNF, tenemos que los pacientes entre un 30 y un 40% van a requerir nuevas intervenciones por ser no respondedores o por perder respuestas o hacer complicaciones. Entonces, la secuencia con la que avancemos es lo que va a marcar el futuro de este paciente. Todos amamos los estudios pivotales y todos quisiéramos tener los pacientes que se ingresaron a los estudios pivotales, pero esos no son nuestros pacientes reales. Entonces, los estudios de la vida real es lo que nos va mostrando cómo se comportan realmente las terapias y los pacientes cómo responden a estas terapias. El UK-IBD es un estudio que se desarrolla en el Reino Unido con una cohorte que es una de las más grandes que hemos podido tener hasta ahorita, con 13.222 pacientes, de los cuales más de 4.100 pacientes fueron pacientes con colitis ulcerativa y sobre los 9.000 fueron pacientes con enfermedad de Crohn. De estos, ¿qué se buscó? ¿Cómo estaba la distribución de los biológicos que recibieron estos pacientes? Vemos que, al menos en el Reino Unido, la gran mayoría, 9.529 pacientes, tenían exposición al momento de ingresar en el estudio a un biológico. 2.876 tenían exposición a un segundo biológico y el resto de la cohorte entre 3, 4 y 5 biológicos, con menos proporción en los pacientes que recibieron 5 terapias. Entonces, ¿qué tenemos para la colitis ulcerativa? Cuando vemos cómo se comportan los medicamentos en primera línea. O sea, escogemos según el prototipo del paciente qué le vamos a poner y vemos cómo se comporta, si falla, si hay descontinuación por diferentes motivos y sobre todo cómo es la remisión. Y vemos en la curva que ven en moradito, los pacientes que fueron expuestos a vedolizumab desde el inicio son los pacientes que más se sostienen. Entonces, considerar el vedolizumab como una primera alternativa ha demostrado que es superior a los anti-TNF. Hay mayor supervivencia libre de fracaso o suspensión a los 5 años. 5 años, ¿por qué? Pues porque es lo que podemos tener de seguimiento de los pacientes expuestos a la molécula. Entonces, utilizar vedolizumab como primera alternativa garantiza un mejor control, más sostenido y menos pérdida de respuesta.
¿Qué pasa con la enfermedad de Crohn? En enfermedad de Crohn, la terapia, al menos con el vedolizumab, lleva un poco menos tiempo y por eso el seguimiento, aunque se hizo a 10 años para las demás moléculas, para el vedolizumab está así a 3 años. Si vemos las curvas, sobre el lado derecho tienen los pacientes que tenían compromiso perianal y sobre el lado izquierdo los pacientes que estaban libres de enfermedad perianal. Y se verificó cómo se comportan. Con respecto al vedolizumab y las demás moléculas, realmente no hay diferencias significativas, al menos en el tiempo que hay hasta ahorita. Nos faltaría avanzar en seguimientos para poder definir cómo va a ser. Pero que sí tenemos, el infliximab es superior que el adalimumab, especialmente los pacientes que tienen enfermedad perianal en el seguimiento a 10 años. Entonces, esa sigue siendo todavía nuestra primera alternativa. Empezar bien es ganar tiempo biológico y tenemos que ser responsables en el uso de las terapias avanzadas. No disponemos de tantas y sabemos que exponerlos es casi que quemar una terapia y no poder regresar muchas veces a ella. La primera lección de la terapia avanzada en enfermedad inflamatoria va a definir el pronóstico a largo plazo. ¿Por qué? Porque establece la posibilidad de mantener respuestas sin necesidad de modificar terapias. Condiciona la efectividad de las líneas posteriores a las que yo deba recurrir, pero sobre todo porque vamos a tener impacto sobre las cirugías, sobre la calidad de vida y sobre la adherencia a las terapias, pero sobre todo al costo. Utilizamos terapias que son muy costosas. ¿Cuál debe ser entonces nuestra premisa? Impactar desde el inicio con una buena terapia adaptada al paciente según lo que cada uno corresponda. Doctora, por favor, doctora Vargas, coméntenos la segunda línea. Gracias. Gracias. Bueno, la doctora Eliana ya nos comentó cómo es el comportamiento en la primera línea, pero como ya vimos, de 9.500 pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, 2.800 requirieron un cambio a una segunda línea. Vamos a continuar con este estudio que es muy importante, el BioResource, que se realizó en el Reino Unido, en el cual habían 13.222 pacientes con enfermedad inflamatoria y el seguimiento fue a 10 años. En este diagrama de Sankey podemos ver en el primer gráfico, hace referencia a la colitis ulcerosa. Como podemos ver, la mayor parte de los pacientes en primera línea, que es la columna, recibieron adalimumab y el infliximab, y en menor proporción el golimumab, es decir, los anti-TNFs fueron el biológico que recibieron principalmente este grupo de pacientes. En menor proporción recibieron el vedolizumab. Ahora bien, ¿qué pasa? En los pacientes que recibieron adalimumab, aproximadamente el 31%, que es lo que se diagrama allí, la proporción de pacientes que migran a una segunda línea, recibieron un segundo biológico. Y el 21% de pacientes con infliximab requirieron una segunda línea. Esto, ante la falla de anti-TNF, nosotros podemos tener dos opciones. O seguimos con otro anti-TNF o cambiamos el mecanismo de acción. En el grupo del vedolizumab, aquí podemos ver que el brazo que sale es mucho menor, porque solamente el 6.6% de estos pacientes requirieron una segunda línea de tratamiento y aquí en todos ellos lo que se hizo fue un cambio de mecanismo. En la misma proporción podemos ver nosotros en la enfermedad de Crohn. Aquí sí vemos que la gran parte de pacientes recibieron fue anti-TNF, predominando el infliximab y una pequeña proporción recibió el vedolizumab. El grupo que fallaron, más o menos aproximadamente el 29% de los pacientes con enfermedad de Crohn que reciben anti-TNF van a requerir una segunda línea de tratamientos. Y allí, en este grupo, el 74% recibieron otro anti-TNF y un 24% recibieron no anti-TNF. Principalmente fueron al grupo del vedolizumab. Ahora vamos a ver cómo fue la respuesta en esta segunda línea. Ante la falla de un anti-TNF, nosotros, ¿cuáles fueron los resultados en cuanto a la permanencia del tratamiento? Que va a traducirse en eficacia, que no haya interrupción del medicamento y que no haya fracaso al mismo. Ante la falla en la primera curva, que esta es una curva de Kaplan-Meier, podemos ver
que ante la falla de un adalimumab, ellos compararon la eficacia del vedolizumab con un infliximab. Y aquí visualizamos en la curva azul que el vedolizumab la permanencia fue mayor comparado con el infliximab a 3 años. Y algo importante, un p-value significativo. En el otro lado podemos ver a los que fallaron al infliximab, entonces se comparó en segunda línea el vedolizumab con el adalimumab y los resultados fueron parecidos. El vedolizumab fue superior al infliximab y con un p-value significativo, como lo podemos ver nosotros en el gráfico. Así que en referencia, si independientemente al fracaso inicial de un anti-TNF, el vedolizumab fue superior a la terapia con anti-TNF en una segunda línea. Así que ante la falla de un anti-TNF en los pacientes, pues es mejor, tenemos que considerar que es mejor cambiar otro tipo por otro mecanismo cuando pasemos a una segunda línea. Eso mejora la eficacia. Ahora bien, en la enfermedad de Crohn. En la enfermedad de Crohn, en la primera curva de Kaplan, podemos ver nosotros, ellos comparan ante la falla de un anti-TNF, cómo es la permanencia del tratamiento cuando reciben otro anti-TNF o un no anti-TNF. Cuando hace referencia a los no anti-TNFs, aquí incluyen el vedolizumab y el ustekinumab. En relación a todo el grupo completo de enfermedad de Crohn, pues vieron que sí había una mejor respuesta, una mejor eficacia y la permanencia del tratamiento en los que recibieron no anti-TNF. Sin embargo, cuando ellos hacen el análisis comparando entre una falla primaria, la falla primaria recordemos que es cuando no hay respuestas después de una inducción y que se haya alcanzado un nivel adecuado del medicamento. Y lo compararon con la falla no primaria, que es cuando es la pérdida de respuesta o cuando se presentan complicaciones por el biológico. Bien, cuando se hace el análisis en la curva de abajo, donde tenemos las fallas no primarias, pues vemos que los no anti-TNFs, la permanencia fue superior al anti-TNF. Sin embargo, aquí vemos que la diferencia del p-value sigue siendo significativa, pero un poco menor. Cuando ya comparan en las respuestas primarias ante la falla primaria, pues ahí no hubo muchas diferencias entre un anti-TNF y no anti-TNF. Sin embargo, este grupo y los autores resaltan que este grupo fue muy pequeño de pacientes, así que no tiene como el suficiente valor estadístico para tomar decisiones a partir de allí. Pero hay algo muy importante, ¿cuál fue la efectividad? Si había alguna diferencia entre los no anti-TNFs, es decir, entre el uso de un ustekinumab o un vedolizumab en segunda línea después de la falla o anti-TNF en pacientes con enfermedad de Crohn. Y como vemos en la curva, se superponen las curvas, así que no hubo diferencia entre estas dos moléculas. Por lo tanto, en la enfermedad de Crohn, podemos considerar que cambiar a una clase diferente de biológico ante la falla de un anti-TNF, podemos usar un no anti-TNF y que puede ser superior al uso a un segundo anti-TNF después de un fracaso inicial, especialmente en las fallas no primarias, que son las que nosotros frecuentemente vemos. Hay otro estudio, vimos este estudio que es de la vida real, que es muy importante, un seguimiento muy importante, pero aquí les voy a presentar otro estudio, que es un estudio controlado, aleatorizado, que es el estudio Efficacy, donde se comparó la eficacia del infliximab con vedolizumab en pacientes con colitis ulcerativa después del fallo de un anti-TNF. Bien. En este estudio se incluyeron 151 pacientes que habían fallado, ya sea a golimumab o adalimumab, y se aleatorizaron uno a uno.
Se hizo, en el grupo del vedolizumab recibieron unas dosis de inducción habituales de 300 miligramos a la semana 0, 2 y 6 semanas, y el segundo grupo de infliximab recibieron 5 miligramos por kilo en la semana 0, en la semana 2 y 6. Y el desenlace principal que ellos midieron fue la remisión clínica y endoscópica libre de esteroides, que sabemos que eso es una de las primeras metas que nosotros tenemos. Y se hizo, este estudio está proyectado para hacerlo a 54 semanas. Algo muy importante, los grupos entre los que recibieron vedolizumab e infliximab eran comparables en relación al uso de inmunomoduladores concomitantes, ya sea la tiopurina o el metrotexate. Estos resultados que vamos a presentar son a 14 semanas. ¿Y qué se observó? Se observó que los pacientes, después de una falla de anti-TNF, recordemos que fueron al adalimumab o al golimumab, la remisión clínica libre de esteroides, el vedolizumab presentó una mejor respuesta, un porcentaje mayor con un p-value significativo, como nosotros lo podemos ver en el gráfico. E iguales resultados ellos arrojaron en relación a la mejoría endoscópica. Ahora bien, en relación a la tasa de respuesta global de los síntomas, no hubo diferencias entre el grupo de los vedolizumab y el infliximab. Aquí nosotros lo que nos lleva es que ante el fracaso de un primer anti-TNF subcutáneo, el tratamiento de inducción con vedolizumab fue superior al infliximab para lograr una remisión clínica libre de esteroides en la semana 14. Entonces, a veces tenemos que considerar cambiar el mecanismo de acción del medicamento y no continuar con otro anti-TNF. Gracias. Muchas gracias, doctora Vargas. Doctor John, por favor, ¿nos puedes hablar algo acerca de seguridad? Gracias. Bueno, continuando con estos estudios de vida real, que lo que, como ya vimos, nos dan es esos datos de todo el espectro de pacientes que tenemos, los fáciles, los no tan fáciles, los difíciles y los complicados, que normalmente algunos de esos no están en los estudios pivotales. Entonces este estudio, que se llama el estudio Rotary, es un estudio de una base de datos de Estados Unidos en la cual se agrupan 140.000 médicos en 700 hospitales y 7.000 clínicas. Y miraron entre el 2013 y el 2020 de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, Crohn y colitis, qué medicamentos biológicos utilizaron y cómo fue la persistencia en ese tratamiento inicial con respecto a la eficacia y la seguridad. Entonces, son casi 20.000 pacientes. Ahí vemos cómo se distribuyeron los pacientes con enfermedad de Crohn y colitis, muchos más pacientes con Crohn que con colitis, y cuáles de esos 20.000 iniciales requirieron un cambio de tratamiento al menos a un segundo biológico en el tiempo. Vemos que de los pacientes con Crohn del 13.000, 3.000 y pico tuvieron que necesitar al menos una segunda molécula en el tiempo, y de los pacientes con colitis de 7.000, casi 1.600 tuvieron que recibir un segundo tratamiento. ¿Qué tipo de Este es cómo fue la distribución en pacientes con Crohn en primera línea y colitis en primera línea? Esa fue la distribución del biológico inicial y más o menos en qué proporción viraron en el tiempo cuando requirieron una segunda molécula. Este tipo de gráfica tenemos que aprenderla a leer, ¿cierto? Esta es la proporción de pacientes que tuvieron que ser cambiados, es decir, que no tuvieron persistencia en el tiempo en esa primera línea de tratamiento. Entonces, este tipo de gráficas no queremos que la curva sea muy amplia, porque si la curva es muy amplia, significa que los cambiaron y los cambiaron a todos. En este tipo de gráficas queremos es que la curva sea más bien plana. ¿Qué significa la persistencia? La persistencia es una medida indirecta de la eficacia y la seguridad.
porque al paciente, si lo cambian es o porque no le servía el medicamento o porque a pesar de que le servía era intolerante o tuvo un efecto secundario o algo por el estilo y no se pudo mantener en el tratamiento. Entonces, como vemos, los pacientes con colitis ulcerativa en primera línea, el adalimumab es el azul, el vedolizumab es el rojo y el infliximab es el grisecito. En general, no hubo muchas diferencias, quizás hubo un poco mayor de tendencia a que los pacientes cuyo primer tratamiento fue el adalimumab lo tuvieron que cambiar y cambiar un poco más rápido. Y eso más o menos es lo que hemos visto en los últimos, digamos que las últimas guías. Ya para colitis quizás el adalimumab no sea tan buena idea ponerlo de primero, pero ya varios estudios desde hace algunos años nos venían diciendo eso. Esto no era lo que conocíamos hace 10 años, hace 10, 15 años, nada, un anti-TNF, eso era más o menos iguales, lo que lo cambiaba era que uno era venoso y el otro era subcutáneo, pero quizás la eficacia sí es diferente, al menos en colitis ulcerativa. ¿Y qué pasa en colitis ulcerativa en segunda línea? Miren que ya las curvas sí empiezan a cambiarse. Entonces, en segunda línea, en colitis ulcerativa, el adalimumab sí se separa mucho de los demás. Entonces, el infliximab, el vedolizumab y el ustekinumab siguen más o menos una línea muy parecida. Entonces, en segunda línea no es tan buena idea iniciarle adalimumab a un paciente con colitis ulcerativa. Y esto es más o menos independiente de la molécula que hubiese usado previamente. ¿Y qué pasa en Crohn? Algo más o menos parecido. Nuevamente, entonces, cuando en primera línea se utilizó el infliximab y el vedolizumab, mire que llevan unas líneas casi que idénticas. El infliximab, la roja y la gris, se separa un poco del adalimumab. Y en segunda línea, nuevamente, continúan unas líneas más tendiditas y se empiezan a separar del adalimumab. ¿Qué nos indica esto? Eso es una medida indirecta, ¿cierto? Porque se llama persistencia y esto es de una base de datos, pero de una base de datos muy gruesa, de casi 20,000 pacientes, entonces algún dato sí algo le muestra a uno ese tipo de gráficas. Y esto es con respecto a los efectos secundarios, en cuanto a hospitalización, cirugía, presencia de displasia, necesidad de colectomía y de infecciones. Y vemos cómo cambian los colores, aunque estos son tendencias numéricas porque ninguna alcanzó una significancia estadística apropiada. Estos son solo tendencias. Entonces, los pacientes cuya primera molécula fue el vedolizumab en colitis ulcerativa en primera o segunda línea y que luego fueron a un anti-TNF, en general tuvieron menor tasa de hospitalización, menor tasa de cirugía y menor tasa de infecciones, pero esto es una tendencia numérica, que pues como claro. Y para pacientes con enfermedad de Crohn se comportó muy similar. Cuando la primera línea fue con vedolizumab y luego fue a un anti-TNF, tuvieron una menor tasa de hospitalización, de infecciones y de cirugía como tendencia numérica en esta cohorte de una base de datos de Estados Unidos. Gracias, doctor. Para terminar, nuestra quinta pregunta es muy importante. ¿Por qué las antiintegrinas deberían ser usadas como primera línea en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal? Estas son sus respuestas y hemos escogido para esta respuesta este metaanálisis independiente de Takeda. Este metaanálisis está recién publicado, 2025, en Clinical Gastroenterology and Hepatology. El metaanálisis se llama Eficacia diferencial de terapias avanzadas en la inducción de remisión de colitis ulcerativa según exposición previa a antagonistas del anti-TNF. Son 17 ensayos controlados, 8,871 pacientes con colitis ulcerativa de moderada a severa. El objetivo del metaanálisis es determinar cómo la exposición previa a antagonistas del anti-TNF
impacta la respuesta terapéutica con diferentes clases de terapias avanzadas en pacientes con colitis ulcerativa. Los autores clasifican las terapias avanzadas según su mecanismo de acción en 3 grupos. Primer grupo, inhibidores del tráfico linfocitario, antiintegrinas, vedolizumab, moduladores S1P, ozanimod y etrasimod. Segundo grupo, antagonistas de interleuquinas, interleuquina 12-23, ustekinumab, interleuquina 23 selectiva, mirikizumab, risankizumab y gustelkumab. Y el tercer grupo son los inhibidores JAK, pan-JAK, tofacitinib y JAK1 selectivo, upadacitinib y filgotinib. Y veamos qué pasa en la eficacia de estos 3 grupos. Primero, los inhibidores del tráfico linfocitario tienen una mayor eficacia si son utilizados naïf, si son utilizados en primera línea, son realmente eficaces. Ahora vamos a ver los ORs. Los inhibidores JAK son altamente eficaces en la exposición previa a anti-TNF. Y los antagonistas de la interleuquina 23 tienen una eficacia consistente, es decir, tanto en el paciente naïf como en el paciente bioexpuesto. Este grupo analiza esta heterogeneidad del efecto terapéutico y realiza una hipótesis mecanística con la idea de que tenemos es una reprogramación inmune en nuestro paciente. La exposición a los anti-TNF nos cambia la inmunidad del paciente y nos da estos resultados. Con este OR para los inhibidores de tráfico de linfocitos en el paciente naïf no bioexpuesto, lo posiciona y lo recomienda en primera línea. Esto tiene este metaanálisis que es realizado por el grupo de Harvard y el grupo de La Joya, concluye que es muy potente y muy robusta la información para el inicio de la terapia personalizada en colitis ulcerativa basada en la historia previa terapéutica de nuestro paciente. Por esta razón, concluimos que en secuenciación tenemos que pensar siempre en antiintegrinas en primera línea. Con esto terminamos nuestras ponencias y los invitamos a ustedes como ponentes a realizar sus preguntas, comentarios. Queda abierta, por favor, la discusión y si hay preguntas, levantemos la mano, pasamos el micrófono y las respondemos entre todos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Muchas felicitaciones a todos por las excelentes presentaciones. En ese contexto, digamos, como compartir la experiencia cuando a uno le llegan los pacientes, que llegan pacientes todavía a pesar de que hay cada vez más información de el inicio de terapia avanzada, por ejemplo, en pacientes con ulceración de Lilion en la enfermedad de Crohn, pacientes con colitis severa Mayo 3, el inicio de esteroides y azatioprina. Y llegan los pacientes remitidos con ciclos de esteroides, con azatioprina. En ese contexto, ¿cómo es la experiencia de ustedes teniendo en cuenta que precisamente la tendencia sería a no usarlos, pero se ve muy frecuentemente? Doctor John, ¿quiere ayudarnos a contestar la pregunta del doctor Gil, por favor? Bueno,
En colitis ulcerativa todavía no tenemos como una evidencia fuerte que nos diga hay que empezar con terapia biológica desde el principio. Entonces el paciente con colitis ulcerativa, si bien el que doctor Gil usted nos pinta, que es ese paciente con Mayo 3 que llegó con una colitis aguda severa, por ejemplo, uno tiene la tendencia a pensar que seguramente lo va a necesitar, ¿cierto? Pero todavía no hay como un respaldo que diga a todos les tenemos que poner biológico, sobre todo si es la primera vez, ¿cierto? O sea, estamos hablando del debut. Todavía podemos intentar como apagar con esteroides el paciente y podemos ver cómo le va a ir con la mesalazina a dosis buenas, adecuadas, oral y tópica, y rápidamente evaluar si va a tener respuesta o no para definir si va a ir a una terapia biológica, porque aunque sea nuestra sospecha fuerte, el paciente que debute con colitis aguda severa, a no ser que no tenga respuesta a esteroides, todavía uno puede esperar el biológico a ese que no respondió a los esteroides. Pero si responde a los esteroides, si usted le pone dosis adecuadas de mesalazina oral y tópica, podemos ver porque algunos se pueden mantener. En enfermedad de Crohn quizás hoy en día sí ya tenemos esa tendencia y los estudios en general y las guías nos dicen pues ese paciente con enfermedad de Crohn moderada a severa, sí deberíamos darle una terapia avanzada desde el inicio, porque como hemos visto en todos estos revisión que acabamos de hacer, a esos les va mejor. Entonces la respuesta hoy en día yo creo que es diferencial. Sí, yo creo que ese es el punto de discusión y precisamente en colitis ulcerativa, porque si tenemos en cuenta los efectos secundarios de los esteroides, la enfermedad es una enfermedad crónica a largo plazo que va a producir morbimortalidad, cáncer, hospitalizaciones. Y si estamos hablando del inicio temprano del tratamiento, va a favorecer mejores resultados cuando se inicia una terapia avanzada tempranamente. Entonces ahí es donde viene esa discusión, porque seguramente en el momento, el paciente que si yo lo dejo esteroides y mesalazina siendo una colitis severa, ese paciente no le va a ir bien. Entonces por eso digamos, la propuesta es analizar desde el primer momento el inicio de una terapia avanzada. Si efectivamente es un paciente, puede ser un paciente con una colitis aguda severa, con mayor razón, pero además esos pacientes que vemos en la consulta con colitis severas, colon ulcerado, calprotectinas de 3.000, 4.000, síntomas de meses. Entonces ahí de pronto es evaluar esa posibilidad de iniciar esa terapia avanzada y no hacer ese escalamiento, aunque el estudio que está referido de top-down es el de Crohn, y no hay el estudio como tal de colitis, pero en ese contexto de alcanzar los objetivos es esa mi propuesta. Gracias, doctor Gil. Creo que la doctora Vargas puede ayudarnos porque revisó el tema muy bien. En colitis ulcerativa, ¿en quiénes debemos utilizar la terapia avanzada rápidamente? Sí, bueno, nosotros revisamos que tenemos que identificar esos factores de mal pronóstico para colectomía y realmente tenemos que recordar que cuando hay un brote severo, el riesgo de colectomía al año es del 30%. Entonces, aquí tenemos que identificar a qué edad se presentó, tenemos que tenerlo en cuenta, pero también la persistencia de los marcadores inflamatorios, que es lo que tenemos que aplicar nosotros del STRAT. Una PCR que esté persistentemente elevada, las calprotectinas y las albúmina. Una albúmina baja aumenta más el riesgo. La presencia de cada uno de estos factores aumenta 3 veces el riesgo de colectomía. Por eso nosotros pues la valoración no lo podemos tener en cuenta nada más con un solo parámetro, sino que tenemos que evaluar todo nuestro paciente. Ahora bien, lo que comentaba el doctor Gil en cuanto a la presencia de unas úlceras profundas, sí, dentro de los factores de mal pronóstico están las presencias de úlceras profundas. Así el paciente tenga una sintomatología moderada, difícilmente se va a poder cicatrizar
solamente con pulsos de corticoides y con mesalazina. Y tenemos que considerar iniciar rápidamente una terapia avanzada. Una terapia avanzada temprana va a ser más eficaz, va a tener mucha mayor permanencia. Claro que tenemos nosotros siempre costos, beneficios, sobre todo con el tema de los costos, pero tenemos que pensar en nuestro paciente y cómo nosotros interrumpir ese mal pronóstico en el paciente. Que nosotros lleguemos a tiempo y no cuando ya tengamos un daño que sea irreversible. Gracias, doctora Vargas. Doctor, por favor. Bueno, muchas gracias por la excelente presentación al doctor John, a la doctora Eliana, a la doctora Luz y a la doctora Mayra Teresa. Yo tenía una pregunta o en realidad una duda si han tenido experiencia también hablando de secuenciación en el tema de terapias combinadas, porque ahora se viene mucho eso, básicamente en anti-JAK e incluso anti-integrina, creo que vienen algunas cosas nuevas, entonces no sé si han tenido alguna experiencia con algunos pacientes o algo. Bueno, yo he tenido una experiencia, tenemos un solo paciente, tengo una sola paciente que la tenemos compartida con otros colegas que tiene una colitis ulcerativa, pero ella comenzó muy joven, no fue diagnosticada acá, ya había pasado por anti-TNF, luego pasó por integrinas, hizo un brote y la rescataron con un JAK, está con tofacitinib, pero luego la respuesta no era la que nosotros todavía esperábamos, ¿ya? Entonces, ¿qué hicimos? La tenemos con tofacitinib y la tenemos a dosis altas de tofacitinib. No le hemos podido bajar la dosis y le continuamos nuevamente el vedolizumab para poder compensar a nuestra paciente. Esperemos que no tenga ninguna otra recaída porque ya estamos con pocos armas para darle, pero sí. Y no tuvo solamente de complicación un herpes que fue bien manejable, no tuvimos que suspender el tratamiento y la paciente está bien compensada y hasta ahora mismo está bastante en remisión. Bueno, nosotros en Cali, en Fundación Valle del Lili, ya tenemos varios pacientes, no superamos los 10 pacientes en terapia combinada, en los que hemos tenido que recurrir a terapias duales, vedolizumab con UPA o con TOFA, porque son pacientes que no tuvieron la respuesta adecuada, además ya habían pasado por múltiples terapias. Del estudio vimos que una proporción muy chiquita de pacientes han llegado al 5º biológico. Seguramente si nosotros revisamos cómo nos comportamos nosotros acá, como hacemos diagnósticos tan tarde, tenemos pacientes que son más la proporción de los que ya tenemos el 5º biológico y uno dice, ¿qué más hago? Sí, hemos empezado las terapias duales, hasta ahora con buenas respuestas en los seguimientos y sin complicaciones. En nuestro centro tenemos alrededor de 15 pacientes con terapias combinadas y debo decir que uno llega a terapia combinada básicamente por 2 razones. Porque tenemos bien controlado el intestino y manifestaciones extradigestivas no controladas. Esa es digamos que una forma de llegar. 2, pacientes que no logramos control de la enfermedad. Hoy en día, como cada vez nos empiezan a llegar nuevas moléculas, probablemente se vaya a frenar por un tiempo la necesidad de terapias combinadas. Pero cuando buscamos esas terapias combinadas, lo que hay es que tratar de buscar combinaciones seguras. Entonces, combinaciones seguras que logren el control, ya sea de ese paciente que no logramos con una sola molécula o del paciente que, aunque tengamos el intestino bien controlado, las manifestaciones extradigestivas no hayan sido suficientes. ¿Qué combinaciones tenemos? Tenemos unos 4 pacientes con vedolizumab y tofacitinib, pacientes que con el tofacitinib no logramos controlar la parte digestiva, y quizás el vedolizumab es el que está haciendo como el efecto en el colon, pero sí logró controlar la parte articular. Tenemos un par de pacientes con Crohn muy difíciles que tienen ustekinumab y un anti-TNF, y también tenemos algunos con vedolizumab e infliximab. Pero básicamente lo que hay es que idealmente controlarlo con una sola molécula. A futuro cercano tenemos cada vez más moléculas, entonces probablemente vayan a tener como control de esos 2 campos, pero
buscar combinaciones que sean seguras para el paciente y a estos pacientes obviamente hacerles un seguimiento más estrecho porque estamos sumando riesgos. Gracias, doctores, a los tres. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Si no tenemos más preguntas, queremos agradecerles nuevamente el acompañarnos en este conversatorio y bueno, en esta QR pueden encontrar todo con respecto al uso de vedolizumab aprobado en Colombia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor.